conceptos, las definiciones y las obligaciones de las partes, el servicio de medicina y de higiene y seguridad en el trabajo, y qué es un legajo técnico. Está dentro del legajo técnico, está el programa de seguridad que va a ser el práctico para esta segunda parte y que a las 17 horas le va a explicar la ingeniera qué van a hacer con ese práctico y cómo lo van a hacer. ¿Entendido? Entonces, comenzamos con el primer punto. Un riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un percance a consecuencia del trabajo. Eso habíamos visto en el primer parcial. El riesgo laboral será grave o inminente cuando aumenten las posibilidades de que se produzca un accidente de trabajo o enfermedad profesional y las consecuencias del mismo sean graves. Ahí tienen en la filmina algunas ilustraciones de cómo se producen los accidentes o las condiciones en que el trabajador de la construcción a veces desarrolla sus tareas y observándose cómo se pueden llegar a producir accidentes. El sector de la construcción es uno de los sectores laborales que más se expone a los riesgos derivados de la propia actividad, ¿no es cierto?, que desempeñan los trabajadores. Flaca, yo te digo ahora cuando pase a la siguiente filmina. Bueno. Bueno. La construcción es uno de los trabajos más peligrosos, ¿no es cierto? Miles de trabajadores de la construcción mueren por año, ¿no es cierto?, representando más o menos el 30% de las lesiones mortales, ¿no es cierto?, que se producen en la industria de la construcción. Bueno, diversos países industrializados, ustedes van a ver que muestran que los trabajadores de la construcción tienen una probabilidad entre 3 o 4 veces mayor de morir por causa de accidentes en sus lugares de trabajo. Eso van a observar o van a leer seguramente en publicaciones que hay de los países industrializados. En el mundo del desarrollo, como nosotros conocemos, los riesgos asociados al trabajo, con el trabajo de la construcción, pueden ser de 3 a 6 veces mayores. Eso están en estadísticas que ustedes pueden encontrar en Internet. Muchos más trabajadores sufren y mueren a causa de enfermedades profesionales derivadas de sus tareas o de la exposición, ¿no es cierto?, en sus tareas a sustancias peligrosas, por ejemplo, que más que en otras tareas que pueda hacer el trabajador, cualquier otro trabajador. Por la característica del sector, hay ciertos riesgos que suelen ocasionar la mayor parte de accidentes. Dentro de la industria de la construcción hay actividades o especialidades que tienen más probabilidad de sufrir accidentes. ¿Se entiende? Gente que trabaja en altura, gente que está expuesta a sustancias peligrosas, tienen mucho más peligro de sufrir un accidente o una enfermedad profesional que otros que también se desarrollan, otros trabajadores que también se desarrollan en la industria de la construcción, pero no están expuestas, ¿no es cierto?, a dichas sustancias o a actividades más peligrosas. ¿Está? Por ejemplo, un colocador de piso no va a tener el mismo peligro que puede llegar a tener un trabajador de la construcción que sube a los techos porque tiene que colocar tejas, ¿no es cierto? Necesita otro tipo de protecciones individuales y protecciones colectivas diferente al que coloca piso, al que levanta un muro, ¿eh? Eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué hay una elevada tasa de accidentes laborales y enfermedades profesionales en la industria de la construcción? Es una pregunta que generalmente se hace todo el mundo. La necesidad de diversas disciplinas o especialidades a lo largo de la ejecución de obra requiere la diversidad de especialidades y también
la exposición a periodos cortos de tiempo en la obra en algunos casos. En otros casos, el tiempo es mucho más prolongado, pero en los casos donde el tiempo es más corto, son más aceleradas las tareas, ¿no es cierto? Y es mucho más el riesgo de sufrir un accidente. Por ejemplo, para poder diferenciar, en la fase inicial de una obra se tendrá solamente al personal obrero encargado de excavaciones, traslados y depósitos de materiales, remoción de escombros, ¿no es cierto?, que es mucho menos peligroso que en la fase intermedia o fase final, donde los albañiles, ¿no es cierto?, ya son especializados en tareas mucho más peligrosas, como le decía, como la construcción de techos, a veces la colocación de antenas. También en esta fase intermedia trabajan en lugares más confinados, por así decirle, electricistas, carpinteros, un conjunto de especialidades que trabajan todo, el que está haciendo la instalación eléctrica, el que está poniendo las aberturas, el que está poniendo el piso, el que está haciendo algunos detalles de mesada. Entonces, son diferentes, ¿no es cierto?, las probabilidades de accidente en la fase inicial de una obra que en la fase intermedia o en la fase final. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, se entiende. La alta rotación del personal, como habíamos dicho, de pequeñas empresas, ¿no es cierto?, lo que genera un periodo de adaptación por parte de los nuevos trabajadores al ambiente de trabajo y a las condiciones de seguridad de la obra en cuestión, la exposición en prácticas de obras a la intemperie, como por ejemplo la exposición a la radiación solar, los vientos, las lluvias, ¿no es cierto?, el alto riesgo asociado al trabajo en altura, como en los casos de construcciones de edificaciones, sitios confinados, excavaciones de zanja, túneles, ¿no es cierto?, la exposición a diversos agentes químicos presentes en las prácticas de la construcción, como ser la exposición al cemento, a la pintura, al disolvente. Estos son algunos de los factores que hacen que la industria de la construcción, ¿no es cierto?, presente una mayor cantidad de riesgos laborales, riesgo de accidentes y de enfermedades. ¿Estamos? ¿Cuáles son los principales riesgos que tiene la construcción? Vamos a observar que los riesgos son riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos y riesgos psicosociales. El riesgo físico es un riesgo, es un agente, un factor o circunstancias que puede causar daño corporal con o sin contacto. ¿Por qué decimos con y sin contacto? Porque ahí ustedes tienen, como se observa en la filmina, el ruido, las vibraciones, las presiones barométricas, el calor, todo eso son agentes o factores que producen riesgo físico en el trabajador de la construcción. El frío, el calor, las lluvias, los vientos, todo eso, ¿no es cierto?, influyen en el factor físico, ¿no es cierto?, del trabajador de la construcción. Los riesgos químicos. Los riesgos químicos es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Estos riesgos químicos pueden ser, por ejemplo, la exposición a pegamentos, a cemento, a resina, a pintura, a disolventes, que tienen compuestos químicos que son inhalados, ¿no es cierto?, por el trabajador de la construcción
Hay veces, hay trabajadores que son propensos a alergias con el contacto, la inhalación de estos tipos de productos. Bueno, dentro de dentro de esta exposición, ¿no es cierto?, que tiene el trabajador a los riesgos químicos, estos pueden ser en forma directa o en forma indirecta. En forma directa, ¿no es cierto?, a través del contacto con la piel, ¿no es cierto?, y en forma indirecta a través de la inhalación, en forma de gases, en forma de humo, que tiene el trabajador, ¿no es cierto? El riesgo químico está asociado a factores de enfermedades como la bronquitis, la silicosis, la dermatitis, los trastornos de tipos neurológicos, que son cuando uno inhala un solvente, ¿no es cierto?, produce trastornos neurológicos. Es así que ustedes van a ver por qué se prohíbe a los chicos el tema de la inhalación del Poxirran. Si nosotros estamos haciendo un pegamento de algún piso con Poxirran o algún trabajo que necesite la utilización de pegamentos, debemos tener cuidado de trabajar con este elemento para no estar expuesto a riesgos químicos. Los riesgos biológicos, ¿no es cierto?, es la exposición a microorganismos, agentes vivos o derivados capaces de originar cualquier tipo de infección alérgica o tóxica que puedan dar lugar a enfermedades motivado por la actividad laboral, ¿no es cierto? Es el menor, este riesgo biológico generalmente en la construcción nadie lo tiene en cuenta, ¿no es cierto?, porque creemos que no existe, ya que son invisibles. El riesgo biológico es invisible, a no ser, ¿no es cierto?, que ustedes vean, por ejemplo, como se observa, plantas que son venenosas, que producen alergia a los trabajadores, animales ponzoñosos, como ser arañas, serpientes, algunos animales, ¿no es cierto?, que producen, que al picar al trabajador, hasta puede llegar a producir la muerte, no solamente producir alguna enfermedad, sino que producirle también la muerte. Por último, tenemos los riesgos psicosociales, son riesgos asociados directamente a las relaciones de la organización del trabajo, con el contenido del puesto trae riesgos psicosociales, ya que, por ejemplo, las responsabilidades son diferentes, la responsabilidad de un capataz a la responsabilidad de un obrero común, ¿no es cierto?, que afecta a cada uno de ellos en el desarrollo de su trabajo, de su actividad, debido a la distinta responsabilidad que tienen. En la actualidad, los riesgos sociales son de las principales enfermedades y de accidentes laborales. ¿Por qué? Porque cada vez la industria de la construcción se hace más exigente, se necesita mayor capacitación, ¿no es cierto?, debido al tiempo que hay que terminar las obras. Existen presiones psicológicas, a veces por parte de la patronal hacia el capataz hacia sus obreros. Entonces eso produce un riesgo psicosocial, una ansiedad del trabajador, una actividad conductal diferente a cualquier trabajador, ¿no es cierto?, debido a que las nuevas exigencias que tiene la construcción cada día son más exigentes. Otras cosas también que hoy existen, y ahí hay gente que ya trabaja en la construcción, que antes, por ejemplo, un capataz. Antes un capataz tenía que lidiar por ahí con un trabajador que los lunes no se presentaban a trabajar, porque estaban durmiendo la borrachera del domingo, ¿no es cierto?, de festejar el partido de fútbol, del asadito. Hoy es más riesgoso, porque hoy no solamente vienen alcoholizados los trabajadores, sino que hoy hay mucho consumo de droga
en los trabajadores de la construcción. Y si viene una persona drogada y un capataz quiere darle órdenes con un tonito un poquito alto, ya está expuesto a cualquier agresión física, ¿no es cierto?, por parte de ese trabajador. Eso es también un riesgo psicosocial que tienen. Por eso es distinto debido a las distintas a las distintas tareas que debe hacer el trabajador, a las distintas exigencias que tiene cada uno de los trabajadores de la construcción. ¿Está? Bueno, hasta aquí vemos los distintos tipos de... Yo le voy a dejar después, le voy a subir, esto está subido, le subí esta mañana este Power, y después le voy a subir un Word donde está mejor explicado todo esto, donde yo le estoy explicando acá, está mucho más completo, para que ustedes no se queden solamente con la filmina. Esto era para ir viendo la introducción, y después aquí en el Word ustedes van a ver que está mejor desarrollado todo este tema. ¿Está? Bueno. ¿Cuáles son los tipos de riesgos que existen en la construcción? Ustedes van a observar o van a escuchar el caída de personal a distinto nivel, la caída de personal al mismo nivel, la caída de objetos por desplome o derrumbamiento, la caída de objetos desprendidos, pisadas sobre objetos, choque contra objetos inmóviles, proyección de fragmentos o partículas, atrapamiento por o entre objetos, exposición de temperatura ambiental externa, atropellos o golpes con vehículos, ruidos, ambientes pulvigénicos, fatiga visual, riesgos postulares, disconformidad ambiental, contactos eléctricos, incendios, sobreesfuerzo, riesgos posturales, golpes y cortes por objetos o herramientas, atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos, contactos con productos químicos, accidente de tráfico en la obra, riesgo dorso-lumbar, carga física y mental, caída de objetos en manipulación, choques, cortes, golpes contra objetos móviles, exposición a sustancias nocivas y productos peligrosos, contacto con sustancias cáusticas y corrosivas, exposición a agentes físicos, atrapamiento o golpes por la caída de material. Así, le hice una lista de todos los tipos, ¿no es cierto?, de accidentes que pueden encontrarse en una obra. Bueno, un ejemplo, también le di acá la caída. Por ejemplo, la caída pueden ser de varios tipos, una caída al mismo nivel o a distinto nivel. Cuando se trata de distinto nivel, hay que ver qué tipo de protección personal uno recurre o debe utilizar el trabajador cuando está trabajando en altura. Eso significa trabajar a distinto nivel. Y en el mismo nivel, ¿cuáles son los factores que intervienen en las caídas de distinto nivel, del mismo nivel, que pueden ser resbalones, tropiezos, caídas y todo eso? En una necesitamos un tipo de protección que va a ser un arnés, un cabo de vida. Sin embargo, en la caída al mismo nivel son factores más simples. La limpieza, por ejemplo, del lugar donde estamos trabajando. Así también vamos a tener caída de objetos. ¿Qué utilizamos para las caídas de objetos? ¿Qué utilizamos para los derrumbes? Esos son riesgos que nosotros, ya le va a explicar la ingeniera, como a las 17 horas, cuáles son, ¿no es cierto?, o cómo se puede solucionar eso a través de un programa de seguridad, ¿no es cierto?, estos distintos riesgos a que está asociado la industria de la construcción. La proyección de partículas, que es aquel trabajador que está colocando cerámica y que debe cortar la cerámica, que generalmente, como son cortes chicos y el trabajador está apurado o por exceso de confianza, no usa un protector ocular y las partículas pueden entrarle en el ojo y hasta dejarle ciego. Después tenemos los riesgos eléctricos para la gente, los electricistas. Generalmente los riesgos eléctricos, habíamos visto, creo que en la primer parte de la materia, que el riesgo eléctrico es muy común, es más común de lo que se cree en la industria de la construcción,
porque siempre, ¿no es cierto?, hacemos extensión para enchufar una hormigonera o para enchufar alguna portátil o algo, añadiendo cables y ni siquiera usando la ficha para enchufarlo a un tablero. Lo enchufamos así, sin ficha, sin nada, corriendo el riesgo de que podamos sufrir una electrocución por parte del trabajador. Tenemos también los vuelcos de máquinas, que son muy comunes. Los vuelcos de máquinas cuando exceden la capacidad de la cuchara en los cargadores frontales, o por ahí se excede la velocidad. Eso producen vuelcos en las máquinas. ¿Entendido? Bueno, entramos a la prevención de riesgo. ¿Qué es la prevención de riesgo? Es la disciplina que busca promover la mejora de la seguridad y la salud del trabajador en el trabajo mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias. Debemos aplicar medidas preventivas y el desarrollo de actividades necesarias de estas medidas preventivas para poder prevenir cualquier tipo de accidente. La prevención de riesgos laborales en la construcción implica la exposición constante a riesgos de muchos de ellos graves, a muchos riesgos y muchos de ellos graves. Entre la prevención de riesgos laborales, ¿no es cierto?, podemos encontrar el de promover la seguridad y la salud de los trabajadores, identificando los riesgos del entorno laboral, se los evalúa y se adopta medidas necesarias para poder prevenir, ¿no es cierto?, para poder prevenir esos futuros accidentes que pueden ocasionar un riesgo físico, un riesgo químico al trabajador, cualquier tipo de riesgo. Bueno, entre los riesgos laborales hay que distinguir las enfermedades profesionales y los accidentes laborales. Las enfermedades profesionales son las enfermedades adquiridas, ¿no es cierto?, en el lugar de trabajo por productos que son utilizados en la actividad. Y los accidentes de trabajo, ¿no es cierto?, se debe también en el lugar de trabajo a situaciones que habíamos dicho antes, qué situaciones encontrábamos en la construcción que podían producir accidentes, a ver si se acuerdan. ¿Cómo se producían antes los accidentes? Ustedes ya rindieron. Los accidentes se producían por ¿qué tipo de condiciones? Condiciones inseguras. ¿Y qué más? Actos inseguros. Actos inseguros y condiciones inseguras. Actos inseguros concerniente al trabajador en sí, debido al comportamiento inadecuado del trabajador, y condiciones inseguras debido a las malas condiciones ambientales donde el trabajador desarrolla su actividad. ¿Estamos? Bueno. La prevención de riesgos laborales en la construcción, los índices de siniestralidad laborales colocan a este sector de la construcción en una primera posición de siniestralidad respecto a las demás actividades que se desarrollen, ¿no es cierto? Muchos estudios sobre la siniestralidad a nivel mundial que se han hecho han arrojado que el 80% de los accidentes tienen causas debido a errores de organización y planificación y control de la obra. El 20% restante se debe a errores en la ejecución. El 80% a errores de organización, planificación y control, y el 20% a errores de ejecución. Eso ténganlo en cuenta. Ya saben por qué le digo tengan en cuenta estos valores. Es necesario que todas las personas implicadas en el proceso productivo, cualquiera sea esta,
y más aún en la construcción, tengan información sobre los riesgos y su prevención. ¿Qué significa esto? ¿De qué hablábamos? ¿De qué le dio el árbol de causa? ¿De qué le dio la ingeniera el árbol de causa? ¿Qué teníamos que controlar? ¿Qué era lo importante? ¿Se acuerdan que habíamos corregido? Para tener información sobre los riesgos y su prevención, ¿qué hay que hacer con el trabajador? Capacitarlo. Bien, muy bien, señorita, capacitarlo. La única forma de prevenir es capacitando al trabajador. Fíjense que mediante la capacitación nosotros podemos prevenir, ¿no es cierto?, distintos tipos de accidentes, como caer a distinta altura, quedar atrapado, como habíamos dicho, recibir golpes, sufrir corte, entrar en contacto con sustancias peligrosas. Todo eso podemos lograrlo cuando estamos capacitados. Yo le doy a ustedes el mejor equipo de protección personal, pero si no les capacito para su utilización, ¿se acuerdan que la empresa tenía la obligación de darle el equipo de protección personal, como así también la empresa tenía la obligación de poner equipos de qué? ¿Cuáles eran los equipos de protección colectiva? A ver si participan un poco ustedes. ¿Cuáles son los equipos o las protecciones colectivas? Baranda de escalera, por ejemplo. Bien, ¿qué más? Las mallas anticaídas. Las rampas a las máquinas. En los agujeros, ¿qué hay que hacer con los agujeros en las losas? Tapar los dos en la escalera. ¿Taparlo con qué tipo de material? Con un tipo de material resistente. O le ponemos una malla, ¿no es cierto?, anticaída, o lo tapamos con material resistente, con un elemento resistente, una chapa resistente, lo que sea, cosa que una persona no caiga por ese agujero. Entonces, toda la prevención, ¿no es cierto?, se logra con la capacitación. ¿Estamos? Fíjense que ahí le pongo en la figura un libro que se compra, que es la prevención de riesgos. Ustedes pueden ir a la librería y comprar un libro sobre prevención de riesgos en la construcción. Y ahí van a tener detallado todos los riesgos a que está asociado la construcción y cómo poder prevenir esos riesgos. ¿Está? Entonces tenemos protecciones colectivas, protecciones individuales, para los cuales debemos estar capacitados para poder usarlos. Es importante también la organización y el orden en la obra. ¿Se acuerda que ocurrían muchos accidentes que habíamos dicho debido a la mala organización de la obra y a la falta de orden y limpieza en la obra? Por ejemplo, una caída al mismo nivel se debe a la mala organización y a la limpieza de la obra, la limpieza del lugar de trabajo, porque ahí podemos o pisar algún clavo, algún tornillo, o podemos tropezarnos con algo debido a la desorganización del lugar y a la falta de limpieza del lugar. Tan simple como eso, es tan simple como eso. Los accidentes con los vehículos, veamos también los accidentes con los vehículos, que también es importante, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Cuando existe mucho movimiento dentro de la obra, dentro del obrador, muchas veces pueden ocurrir accidentes con los vehículos que transitan por ellas, dentro de la obra. Por eso hay que demarcar bien cuáles son las zonas donde se trabaja con maquinaria pesada y cuáles son los lugares donde se puede circular, ¿no es cierto?, con otro tipo de vehículos, como las camionetas, que son vehículos más livianos que las máquinas pesadas con que se realizan algunas tareas. Otra cosa que es importante también, dentro del obrador, se debe diferenciar, ¿no es cierto?, cuáles son la entrada de los vehículos, que debe ser distinta a la entrada de los trabajadores.
escuchen bien lo que les estoy diciendo porque puede ser un tema de examen. Debe estar diferenciado la entrada de los vehículos en la obra, debe existir una entrada diferente para el trabajador que entra a pie o en su moto. No pueden circular, ingresar ni salir por el mismo lugar donde ingresan los vehículos, y menos aún los vehículos pesados. ¿Estamos? Bueno, cuando hablamos de caída de diferentes niveles, que les dejo acá escrito también, es cuando estamos trabajando en andamios, cuando estamos trabajando en techos, estamos colocando alguna antena, ¿no es cierto? Esas son las caídas a diferente nivel, cuando superamos, a ver un poco, algunos que trabajan en la construcción. ¿Cuándo se considera trabajo en altura? ¿Superando cuántos metros? Dos metros, profe. Bien, bien. Superando los 2 metros nosotros ya podemos considerar el trabajo en altura. Cuando se hace trabajo en andamios, ¿qué es necesario que exista como protección? ¿Qué deben tener los andamios? ¿Qué creen ustedes? Arnés. Los andamios. Los andamios tienen que tener las cruces, la barra de seguridad. las barras. Las cruces de San Andrés. Largueros y cruces. El lugar donde se transita en el andamio, ¿cómo debe ser ese chapón donde nosotros nos movemos? Antideslizante. ¿Qué más debe tener? Un rodapié puede ser para que no caigan los elementos en altura. Bien, ¿para qué el rodapié? Para que no se caigan los elementos que están usando los operarios en altura. Bien, ¿cuánto deben tener como mínimo más o menos de ancho el andamio? ¿30 centímetros? ¿Por? ¿Por? ¿El ancho del andamio? 2 pulgadas, Mínimo. profe. 5 centímetros. El ancho del andamio, digo. El ancho del andamio. Tiene que estar, para que circulen ahí, aproximadamente, la verdad que no recuerdo, pero más de 2,5 metros, 3, algo así de ser. No. Yo te hablo del ancho, no el largo del andamio. Ah, ancho. 1,60. No. ¿Quién dijo 30 centímetros como mínimo? 40 centímetros. 60. 40 centímetros, 60 centímetros. ¿Quién era que tenía 1,40 por ahí, profe? ¿Quién es que tenía una empresa de construcción? Los andamios normalmente tienen entre 1,40 m, 1,50 m si estamos hablando de los tubulares. El ancho. No. Digamos lo que es el esqueleto, sí. Vienen más chicos, vienen más grandes, depende del uso que se le da. El ancho donde el trabajador, ¿no es cierto?, realiza su actividad. El ancho del andamio. Exacto, es 1,40 normalmente. El ancho, no el largo. 35. No, el largo es mayor, profe. El largo puede ser cualquier largo, puede ser varias longitudes. El ancho. A ver. Profe, ¿usted se refiere al tablón, digamos, donde camina? Vos que sos arquitecto, sí, el tablón. Tenemos en una escalera tenemos las alzadas y las pedadas. Sí. Las pedadas sería. ¿Cuál es el ancho de las pedadas del andamio? 28,5. Claro, la huella. La huella. 30 centímetros, exactamente. 30 centímetros, exacto.
Entonces, profe, lo que usted quería decir que ancho tiene que tener el tablón por donde se desliza, digamos, el operario. De mínima, digamos. Sí, obviamente cuando sea un poco más ancho, más seguro es para el operario desde ya. Por supuesto. Pero tiene un ancho mínimo. No solo, pues yo te pregunté el ancho mínimo, no solo que es más seguro, sino que cuando más ancho tenés, ¿qué podés depositar ahí para trabajar mejor? El balde. Los materiales con que está trabajando. Exacto, bueno, cualquier tipo de elemento. Como el balde, se pueden depositar mejor y vos podés circular mejor por ese andamio. Profe, ¿de cuánto es la medida? ¿De cuánto es? ¿De 35? ¿El ancho 30, mínimo? 30. Ah, bien. Bueno. Pues los cortes de herramientas que también le dejo acá, ustedes ya saben, los cortes de herramientas son aquellos cortes que se producen por una moladora, como es por herramientas de mano, hay veces, pero que son eléctricas o mecánicas, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado en su utilización debido a los cortes que se pueden producir con estas herramientas. Las caídas de objetos, también es importante, las caídas de objetos, cuando uno transita, se tropieza y puede como es, impulsar objetos hacia el vacío cuando se está trabajando en una losa. Alrededor de la losa, ¿qué también ponemos alrededor de la losa como protección colectiva, pero no hacia nosotros, sino hacia la gente que está abajo? Las bandejas. ¿Las qué? Bandejas. Las bandejas donde caí. Para nosotros, para el trabajador. Pero para la gente la gente que circula por abajo, ¿qué suele poner para que no caigan objetos? ¿Qué le ponemos en el borde de la losa? Como una cubierta. Le ponemos una especie de rodapié alrededor de la losa para que los objetos, si tropezamos y pateamos un objeto, no caiga al vacío. ¿Se hace o no se hace? Sí, se hace. Cuando se hace el encofrado, cuando se arma, ya se coloca eso. Bien. Los sobreesfuerzos también es otro riesgo que hay que tener en cuenta, que es no tratar de levantar objetos dentro de la obra que superen la capacidad. Acá hay una incógnita que siempre, no sé si con la ingeniera habíamos conversado una vez, el sobreesfuerzo. ¿Ustedes saben hasta cuánto reglamentariamente puede una persona transportar de un lugar a otro en forma manual? ¿Cuántos kilos? No, ingeniero. 25 kilos, ¿no? Y los obreros llevan una bolsa de cemento que tiene 50 kilos. Ahí está. Ustedes cuando lean la reglamentación dice que el trabajador debe transportar de forma manual hasta 25 kilos. ¿Y por qué las bolsas de cemento tienen 50? Para llevar de dos. ¿Para qué? ¿Para llevar de a dos o no? O sea, vas a llevar 100 kilos. 50 por 2 es 100, si no me equivoco. No, de a dos personas, digo. La bolsa de dos De a personas. 2 personas, supongo que dice. Nah. Pero no se puede. No respetan la reglamentación. Después tenemos también los productos tóxicos que se utilizan en la construcción, que también son contaminantes. Ingeniero, le consulto una cosa. ¿Cómo? Le consulto una cosa. Sí. Si las bolsas de cementos vienen en 50 kilos y está reglamentado de que un operario puede trasladar 25 kilos, eso es una cuestión del empaquetamiento con la empresa que fabrica el cemento. ¿Por qué no se pone de acuerdo en eso si no en las obras generalmente no tienen no está mecanizada la descarga de materiales, casi ninguna. O sea, en obras muy grandes tienen mecanizada tener un clavo, Sí. algo así para bajar. Sí, no, pero aparte,
Aparte, cuando vos transportás, una cosa es transportar en forma mecanizada, vos podés transportarlo en altura o en forma horizontal cuando estás abajo. Cuando estás en una losa, en un piso 6, en un piso 7, y vas a transportar en forma vertical, en forma mecanizada, pero si vas a tener que transportar para hacer algo, ¿no es cierto?, cercana en el perímetro de la losa, y vas a tener que llevarlo en forma manual también. A no ser que levantes, pongas en una carretilla y lo lleves, que es la manera correcta en que se debe hacer. Manualmente. Claro, pero a eso es lo que voy. Sí, a eso es lo que voy. O sea, no sé si se entendió lo que le planteé. Es que entonces una mala capacitación del especialista, o sea, el de higiene y seguridad que no capacita al personal para que no baje. El sobreesfuerzo. La descarga de material se hace manual y le bajan las bolsas de 50 kilos y la trasladan 10 metros, 15 metros en planta baja, que generalmente están los obradores, hablando de un edificio en altura, por ejemplo. Profe, y usando las fajas esas de seguridad, ¿no? Por más que estén, por ejemplo, en planta baja, que estén moviendo desde la vereda al obrador, digamos, en forma manual. Y la faja de seguridad vos lo ponés para levantar los 25 kilos también. ¿Entendés? Ahora, no solamente esto ocurre en la industria de la construcción, porque la gente que baja las redes, las medias redes en la industria cárnica, también tiene un sobreesfuerzo. ¿Vos creés que cuántos kilos cree que tiene una media red? ¿Se entiende? Y lo que te dice la reglamentación, que solamente podés trasladar en forma manual hasta 25 kilos. ¿Qué es lo que debes hacer de última? Bajar, ¿no es cierto? Si yo levanto con una, a ver, ¿cómo era que se llamaba? Con una, ay, si me ayudan, ¿vieron el ascensor, por así decirle, que usamos? Montacarga. El montacarga, bien, el montacarga, ya me está olvidando, el montacarga. El montacarga que nosotros utilizamos para levantar los materiales, hay un lugar, después dentro, llegado a la altura de la losa, donde vamos a trabajar, tenemos que trasladarlo. ¿Qué hacemos entonces? Bajamos, ¿no es cierto? Hacemos ese sobrepeso, bajamos, pero ¿a dónde lo trasladamos ¿a dónde lo depositamos para llevarlo a un trayecto retirado a una determinada distancia? ¿En qué? En carretilla. En una carretilla. En una carretilla. Quiero aclarar algo. El tema de los 25 kilos surge de muchos estudios, de años de muchos estudios, donde ahora se recomienda que ese peso, o sea, de 25 kilos, sea el límite. Antes no había un límite, ¿se entiende? Entonces la gente trabajaba, por eso las bolsas se fabricaban de 50 kilos, no había un límite fijado por la ley. Después de hacerse muchos estudios, se comprobó que determinada cantidad de kilos ocasiona sobreesfuerzos, trayendo consecuencias, lesiones sobre los obreros. Entonces se llegó a incorporar dentro de lo que se conoce como ergonomía esa cantidad de peso como límite, digamos. Pero todo surge a través de estudios, ¿se entiende? No es que salió... Y el fraccionamiento de las bolsas de cemento, ¿se plantea en algún momento o hay alguna propuesta de fraccionar en 25 kilos en las presentaciones de 50, que si no son reglamentarias? Obviamente que ya sean todas las comisiones que tratan el tema de la medicina laboral, lo plantean, pero también hay
un sector muy potente que es el mercado de la construcción, que tiene también ellos sus argumentos, y bueno, y ahí en el medio quien queda, el trabajador. A eso iba mi planteo, ingeniera, porque yo personalmente nunca vi que bajen bolsas de cemento con carretillas, que hagan la descarga de materiales. Claro, bueno, eso también es una concientización de parte de los profesionales, que muchos no saben el límite ese, por ser relativamente nuevo. Entonces, hay que capacitar no solo a los operarios, sino a los profesionales también, para que dentro de la obra se trate de tomar todos los recaudos posibles y brindar, digamos, los materiales para poder evitar cualquier tipo de accidentes. O sea, si en una construcción no tienen carretilla, los obreros obviamente no van a utilizarla. Está en el profesional y el dueño, digamos, de la obra, brindarle las herramientas y mostrarles por qué tienen que utilizarlas. ¿Se entiende? Yo quiero aportar una cosa, me parece que decir que el especialista en higiene y seguridad, el que capacita al personal, debe hacer hincapié con el empresario y con el encargado de obra o lo que sea que en esta cuestión, porque la verdad es que yo no vi en el programa, por ejemplo, de que hayan hecho hincapié, está bien el tema de todos los recaudos de todas estas cosas que nosotros estamos hablando, pero no de la descarga de materiales. Porque las capacitaciones no son solo para el obrero, las capacitaciones también son para el dueño de la empresa, para el capataz, para el director de obra, para todos los integrantes de la comunidad de la construcción. O sea, no solamente para el obrero, ¿sí? Todos están involucrados en el tema. O sea, las capacitaciones nos incumben a todos. Y te digo más, ¿sabe quién es el máximo responsable en todo el cumplimiento de higiene y seguridad, tanto en organismos públicos y privados? La máxima autoridad o el dueño de la empresa. Por eso, como dice la ingeniera, hay que capacitarlos a todos, no solamente a los obreros, al dueño de la empresa también, porque él es el que va a pagar con su pecunio cualquier accidente que tenga el trabajador. ¿Se entiende? Y volviendo al tema ergonómico, ¿no es cierto?, que es lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan en la parte, no sé si yo les di a ustedes, en la parte de ergonomía, dice, ¿cómo se hace el estudio ergonómico? Cuando se adapta el lugar al trabajador y el trabajador al lugar de trabajo. ¿Qué queremos decir con eso? Hablando de esto, del sobreesfuerzo de las bolsas. La persona debe adaptarse al lugar del trabajo. Eso no sé si yo a usted le había dicho que yo no puedo poner un banco de 1 metro a un enano para que desarrolle una actividad. Entonces yo tengo que adaptar el lugar de trabajo a la persona y la persona al lugar de trabajo. En este caso, que las bolsas son grandes, como decía ahí la compañera, ¿qué es lo que tenemos que adaptar nosotros entonces? ¿Qué tenemos que adaptar? ¿Al operario? No. Ah, no, le voy a hacer más musculoso al operario. No, digo que los elementos. Brindarle el medio para que baje, para que descargue el material de ese peso. Uno eso. O si no, exigir, ¿no es cierto?, que esa bolsa de 20 kilos sea repartida en 2 bolsas de 25, de 50 kilos sea repartida en 2 bolsas de 25. Estoy adaptando, ¿no es cierto?, el trabajo a la persona y no la persona al trabajo. Profe, perdón, no solamente es la bolsa de cemento, sino, por ejemplo, para las bolsas voy a decir una marca de Weber, por ejemplo, para revoque fino, vienen de 30 kilos las bolsas. También. Bueno, ven entonces, eso es lo que estudia la ergonomía.
En la parte de la construcción ustedes van a encontrar un lugar donde está la ergonomía, y dentro de la ergonomía ustedes van a encontrar ahí que está la faja lumbar, que debe ser utilizada para trabajos donde demande un sobreesfuerzo. ¿Está? Tenemos también, tenemos también el mantenimiento de equipos de trabajo. ¿Sí? Ah, bueno, ¿le querés explicar vos entonces? Acá dejamos entonces y seguimos. ¿Con qué seguimos la próxima? Y lo que te... Termino con estas protecciones y en la próxima seguimos con importancia de los reconocimientos médicos. Exacto. Bueno, ahí la ingeniera le va a explicar el trabajo que van a hacer para esta segunda etapa. ¿Listo, flaca? Bueno. Adelante. Bueno. La clase que viene, el ingeniero va a continuar con estos temas y le va a hablar puntualmente de lo que es un legajo técnico, ¿sí? El legajo técnico, cómo está confeccionado, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para confeccionar un legajo técnico, todo eso lo va a explicar en detalle el ingeniero la semana que viene. Dentro del legajo técnico, una de las partes que tiene el legajo técnico es el programa de seguridad, ¿sí? El programa de seguridad es lo que ustedes van a presentar a su ART y es lo que van a hacer cumplir o tratar de cumplir en la obra para hacer la prevención de los accidentes, ¿tá? Es decir, que el programa de seguridad les va a permitir a ustedes identificar cuáles son los riesgos que tiene cada una de las tareas que realizan en la obra y, una vez identificados los riesgos, cuáles son las medidas de protección que van a llevar adelante para dichas tareas. De esa manera evitamos los accidentes. Acuérdense siempre que la tarea fundamental de higiene y seguridad es la prevención. Entonces, vamos a tomar todas las medidas para evitar que ocurra un accidente. Entonces, aquí les voy a mostrar en qué va a consistir el trabajo que ustedes tienen que desarrollar y cómo lo van a presentar. Bueno. Les vamos a ir enviando también esto a sus correos, junto con un modelo de un programa de seguridad. También le vamos a enviar un modelo de un legajo de obra para que ustedes tengan y sepan de qué se trata. Pero acuérdense que solo vamos a presentar la parte del programa de seguridad. Todo el resto que conforma el legajo no lo vamos a presentar en esta oportunidad. Bueno, a ver, voy a mostrarles. Ustedes me dicen, ¿ahí lo ven? ¿Se ve? Sí, sí, ahí se ve. Bueno, muy bien. Entonces, dijimos que vamos a hacer nosotros el programa de seguridad, que es lo que se presenta en la RT, que está firmado por el responsable de higiene y seguridad, por el dueño de la empresa, por el director de obra y por el capataz. Entonces, todos los integrantes jerárquicos, digamos, de la obra conocen las medidas de protección que se deben llevar adelante. Además de eso, como esto lo vamos a presentar a la aseguradora, ustedes tienen que presentar lo que se llama un aviso de obra, ¿sí? Que es un certificado de inicio de obra donde la aseguradora se da por notificada del comienzo de la misma, ¿está? Entonces, dentro del programa de seguridad van a incorporar la siguiente información. Los datos del responsable de servicio de higiene, que ahí van a poner los nombres de los integrantes del grupo,
vamos a considerar que todos ustedes son los responsables, los datos de la aseguradora del riesgo de trabajo, nosotros vamos a darle una aseguradora a cada grupo, los datos del comitente principal, también vamos a darle la obra, es decir, que vamos a considerar al Estado provincial como el comitente principal. Ustedes van a tener que desarrollar una memoria descriptiva de la obra, ¿sí?, en función del plan de trabajo que nosotros le vamos a dar de esa obra. Cuando hablo de memoria descriptiva, por ejemplo, yo le voy a dar un edificio de departamentos con su respectivo plan de trabajo, donde le vamos a numerar las diferentes tareas y los plazos de ejecución de esas tareas. Entonces, cuando yo le pido una memoria descriptiva de la obra, ustedes tienen que escribir y explicarme de qué se trata, ¿sí? Entonces van a tener que contarme, es un edificio en altura, ubicado en tal sector, todos esos datos los van a sacar de su imaginación, ¿sí?, en función de los datos que yo le doy. Además, me van a contar de qué está hecho el edificio. Por ejemplo, si yo le digo que tienen estructura de hormigón, pueden detallarme que la estructura principal es de hormigón, el cierre de mampostería, las paredes interiores son de tabiques. ¿Por qué? Porque cada uno de esos trabajos conlleva un riesgo en particular, ¿sí? Una vez que me hacen una memoria descriptiva general de la obra, van a hacer una descripción de las tareas puntuales. ¿Cuáles son las tareas puntuales? Las que están descritas en el plan de trabajo. Por ejemplo, movimiento de suelo, hacen una descripción de qué van a hacer en el movimiento de suelo, qué herramientas y equipos van a ocupar para hacer ese movimiento de suelo, y en función de eso van a hacer la prevención de los accidentes que esa etapa de obra y esos riesgos asociados presentan. Además, van a tener que presentar un listado del personal encargado de realizar los trabajos, es decir, de los obreros. Van a inventar ahí, nosotros le vamos a decir, esta obra tiene 10 obreros, esta obra tiene 15 obreros, y ustedes van a inventar 15 nombres con sus DNI. En teoría, este listado se lo va a dar a ustedes su aseguradora, y quiere decir de esta manera que los empleados que ustedes tienen en la obra están en blanco, están asegurados, ¿sí? Por eso este listado es muy importante a la hora de presentar esta documentación. Después viene el programa de capacitación. Este también es un punto muy importante. Dentro de cada una de los trabajos, digamos, que vamos a realizar durante la obra, una vez al mes ustedes tienen que capacitar a los obreros. Es decir, van a hacer una planilla, nosotros le vamos a decir su obra dura 8 meses, entonces van a hacer una planilla distribuida en 8 meses y van a decirme qué capacitación le van a brindar a los obreros en cada mes. Esto, ¿en función de qué va a estar? Va a estar en función de los trabajos que realizan en ese mes. Es decir, ese dato lo van a sacar del plan de trabajo. Por ejemplo, el primer mes, que generalmente se hace limpieza y excavación, vamos a capacitar en excavación, en accidentes in itinere, puede ser, es decir, para que el obrero sepa qué le tiene que hacer, si le ocurre algo cuando está llegando al trabajo o cuando se va, y así sucesivamente. Vamos a hacer el cuadro en función del tiempo de la obra y de las tareas a realizar, cuáles son las capacitaciones que van a tomar. Es recomendable que la capacitación, como es en el horario de trabajo, ¿sí?, todas las capacitaciones son en el horario de trabajo, no sean capacitaciones extensas, porque si no vamos a perder la atención de los operarios y no nos va a servir de nada la capacitación. Entonces es recomendable capacitar
2, como máximo 3 temas que pueden estar relacionados entre sí y de forma breve, ¿sí? 15 a 30 minutos de capacitación. ¿Qué vamos a darle a la capacitación? Vamos a explicarle cuál es la tarea que van a realizar, cuáles son los peligros y qué es lo que tienen que tener en cuenta ellos como elementos de protección para evitar los accidentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando capacitamos en trabajo en altura, vamos a decirle que sí o sí deben usar los arneses cuando están trabajando en altura, que los arneses deben estar anclados a su línea de vida, no sirve de nada tener el arnés puesto y no estar sujeto a la línea de vida. Vamos a explicarle cómo se coloca correctamente el arnés y mostrarle, digamos, cuál es un arnés, cómo funciona, cuáles son sus partes, entonces ellos se sienten cómodos al trabajar con esos elementos de protección. Además, vamos a tener que indicar en el programa de seguridad cómo actuar en caso de algún accidente, ¿sí? Cuáles son los pasos que tenemos que tener en cuenta y los números de emergencia donde llamar. Esta información puntual la pueden obtener de su ART, o sea, depende de la ART que le tocan a ustedes, se fijan en el procedimiento de actuación de accidentes y ahí pueden obtener este punto para realizar. Nosotros, aquí por ejemplo, le vamos a decir como datos la obra, acá vamos a ponerle el nombre de la obra, la aseguradora, le vamos a dar el plan de trabajo y la cantidad de personal, ¿sí? Y ustedes tienen que realizar el programa de seguridad y el aviso de obra. El aviso de obra también es una planilla que se confecciona que la van a bajar de su ART y tienen que completar con cierta información. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. Sí. La primera capacitación, ¿cuándo es conveniente hacerla? Como usted había mencionado, una por mes, pero al iniciar la obra, ¿cuándo es conveniente, digamos, en ese...? Generalmente a los 7 días de que cualquier obrero ingresa a la obra, es conveniente que se le haga la primera capacitación. Como la industria de la construcción es una industria particular en cuanto a los trabajadores, ya que fluctúan constantemente, a medida que ingresa un trabajador nuevo, ¿sí?, se le debe dar una capacitación a los 7 días como máximo, aunque sea solamente a ese trabajador. Y después se programan las capacitaciones grupales. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Muy bien. La capacitación inicial para cada obrero generalmente es informarle cuál es su aseguradora, porque ellos tienen que saber que están asegurados y cuál es su aseguradora por cualquier inconveniente, cómo tienen que trabajar, cuál es el reglamento, digamos, general de la empresa. Generalmente cada empresa tiene un reglamento de trabajo, por ejemplo, que no puede venir a trabajar alcoholizado ni bajo ningún tipo de sustancias, se los recalca a los operarios, se les explica cuáles son los mecanismos de sanción que puede tener la empresa, primer aviso, apercibimiento y sanción, y por último el despido del obrero por los motivos justificados que se le debe informar. Y después se realizan puntualmente las capacitaciones en lo que se refiere a los trabajos y los medios de protección de cada uno de los trabajos. ¿Alguna pregunta? No, clarísimo. Bueno, entonces, en el correo le vamos a mandar el trabajo práctico, o sea, el enunciado del trabajo práctico, el plan de trabajo, los modelos de examen, no, de examen me adelanté, los modelos de plan de seguridad. Puede pasar eso, no hay problema. No, mande los modelos de examen, profe. Si le pasa el modelo de examen, el ingeniero... Sería bueno. Y
la idea es que la clase que viene no, la otra no, la próxima clase sería, porque a medida que vamos avanzando, les vamos a ir dando las herramientas para completar el programa de seguridad. Entonces, la tercera clase que viene, vamos a hacer una clase de consulta general para que ustedes muestren cómo están avanzando y si tienen alguna duda en particular en alguno de los... 23 de octubre sería. ¿Cómo? 23 de octubre. 23 de octubre, sí. 23 de octubre, sí. El parcial, me dijo ya el ingeniero que tiene fecha de 13 de noviembre, ¿eh? ¿Puede repetirlo de octubre, profe? 23 de octubre va a ser la consulta general del trabajo práctico número 2. Ok, gracias. El 13 de octubre, el segundo parcial y la entrega de ese trabajo que le está dando a la ingeniera. 13 de noviembre. 13 de noviembre, perdón. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta? ¿El permiso para el inicio de obra, profe, usted lo pasa o lo tenemos que confeccionar nosotros? No, yo te voy a pasar la aseguradora, por ejemplo, prevención, seguros, y vos vas a entrar a la página y ahí vas a poder descargar el permiso de obra. Ok. Te voy a mandar uno de modelo, pero no todos tienen la misma aseguradora, así que no les va a servir a todos. Una pregunta, ingeniera, de la mayoría de las aseguradoras, en definitiva, todas tienen un plan de trabajo, ¿no? ¿De dónde podemos descargar? Un programa de una que no tenga, pues, un aviso de obra. Una cosa es el aviso de obra que tienen todas las aseguradoras. Perdón, el plan de obra. El programa de seguridad, no, porque el programa de seguridad es un programa que vos haces individual para cada obra. Nosotros te vamos a dar un modelo de programa que tenemos de una obra en particular para que ustedes tengan como base. En función de esa base vas a tener algunos trabajos y otros no. Depende del tipo de obra que te toque. ¿Se entiende? Ahí en la última parte le puse cuál es la diferencia entre un plan de seguridad y un programa de seguridad. El plan de seguridad es algo genérico y el programa de seguridad son específicos para cada tarea, para cada rubro, para cada ítem. ¿Va a ser una obra que arranque de cero, profe? Todas las obras van a arrancar de cero, pero por ejemplo, a algunos le va a tocar viviendas unifamiliares, edificios en altura, hospitales, pero todas las obras se consideran como que arrancamos de cero. Caminos, puentes, o sea, vamos a tratar de hacer un popurrí de obras y que casi todas las obras tienen los rubros más complejos para la elaboración de un programa de seguridad. Profe, una consulta. ¿Los programas de trabajo suelen incluirse en los pliegos? No, generalmente en los pliegos lo que se incluye es que la empresa adjudicada debe presentar el programa de seguridad conforme a la ley. Ah, ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Flaca, Gisela, ¿Sí? los pliegos de condiciones, ¿eso dan en organización de obra? Sí. Ah, está. Porque eso ya tendrían ellos ya tendrían que estar sabiendo, por eso el tema de que la asignatura está mal colocada en años y en cuatrimestres. Ellos todavía, me refiero a los de ingeniería, no vieron cómo es una organización de la obra y el plan de trabajo de una obra, ni las etapas de obra. No, ellos no vieron eso. Bueno, van a ver. Ese es el problema que hay todos los años. Bueno, pero para eso está Internet, Freddy. Sí. Para que estudien.
Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Los de arquitectura entendieron? ¿Hay de arquitectura o no? Sí, profe, se entendió. Nosotros justamente estamos viendo eso en OPP2. Estamos viendo todo el tema de organización y práctica profesional. Sí, sí, sí. Para ese tema de organización de obras sirve mucho el libro Chandía que se da en OPP. A los de arquitectura nos ayuda ese libro. ¿Chandía sigue siendo el mejor libro? Sigue siendo el que dan de referencia, Freddy. En ingeniería también usan ese en organización de obras. Te digo, no, pregunto porque ese usábamos nosotros en la secundaria hace 40 años más o menos. Nadie pudo superar el Chandía. Se actualiza el Chandía. Para la primera parte, sí, profe. Para la primera parte de la materia sí la usamos mucho. Para obra pública, digamos. Ajá. Como libro de referencia. Y ahora, en cuanto a organización de obra, no, o sea, buscamos información, modelos, pero no. En la segunda parte ya no. Serían obras particulares. Trabajamos con otros libros de Lisnovich, por ejemplo, pero apunta más a lo que es obra y presupuesto. Pero ¿y el Chandía? ¿Y con qué hacían presupuesto? ¿Con el Chandía nos hacían presupuesto también? Sí, para la primera parte, para la parte de legajo, digamos. Ajá. Pero en la segunda parte nos piden otro tipo de presupuesto, diseño. Nos piden que hagamos digamos, el diseño de un presupuesto de arquitecto. Entonces, nos basamos en el libro por ejemplo, de Nisnovich, según la profe, digamos, de la cátedra. Lo que pasa, Fred, es que el Chandía tiene las etapas básicas de una obra, ¿entendés? Sí, Cuando empiezan los arquitectos a volar en su imaginación, ya los análisis de precio del Chandía no están, o sea, el Chandía no están actualizados. Claro, no tiene ese tipo de análisis de precio para obras de vuelo arquitectónico, entonces tienen que hacer su propio análisis de precio. Estoy entendiendo, ese vuelo, estoy entendiendo, vuelo, ¿de qué manera lo están diciendo? Ellos tienen su forma de diseñar. Por ahí, profe, perdón, nos piden formular listas de sueltos, por ejemplo, de materiales de determinada cantidad de bolsas para que el cliente pueda ir con su lista y comprarlo de forma particular, por ejemplo, que nosotros estemos capacitados para brindarle una lista de cantidad de hierros, de alambre, kilos de alambre, cantidad de bolsas de cemento y eso. Apunta a eso, creo yo. Claro, todo el cómputo de los materiales. Que está todo en función del análisis de precio de tu ítem en particular. Por eso, cuando uno elabora un presupuesto y hace un análisis de estudio de cómputo y presupuesto, tiene que conocer de obra, porque si uno hace el análisis en función exactamente de los libros, sin considerar el rendimiento de los obreros, y otros factores como pueden ser los equipos que tengan en las obras, puede ser que el resultado sea muy alejado de la realidad. Entonces, en obra, en lo que hoy en día, Flaca, hoy en día se tienen en cuenta los desperdicios también que puede existir en la obra. También se tienen en cuenta. O sea, si vos, empresario, haces un buen análisis de cómputo y presupuesto, vas a tener un mayor resultado en tus ganancias. Si haces un estudio un poco superficial, digamos, te vas a encontrar a la hora de construir que lo que ganaste generalmente es casi nulo, tenés más pérdidas que otras cosas. Por eso es muy importante en la profesión saber manejar un análisis de cómputo y presupuesto de una obra. Y todo eso tiene un valor relevante cuando uno conoce de obra. Si uno jamás pisó una obra y no sabe cómo se hace un revoque, por ejemplo, puede basarse en el libro perfectamente, sí, pero si esa cuadrilla de obreros que yo tengo en la obra tiene un rendimiento
especial porque solamente se dedican a hacer el revoque, las horas que yo pongo en mi análisis de precio, si no conozco de obra va a ser un monto y si conozco de obra va a ser otro. Entonces todo es como un rubro muy importante en lo que es la construcción. Por eso es que... Todo después con la práctica y la experiencia se aprende, ¿no es cierto? Nadie sale... Por eso es que es tan importante las especialidades dentro del rubro de la construcción. Tener especialistas en cada rubro, no que uno venga y te haga todo. El que te coloca piso, te hace revoque, te hace los cimientos, te hace el techo. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Quédense con los de ingeniería, con el doctor 10 a las 18 horas. ¿Está? Tenemos parcial hoy, profe. ¿De quién?